Los invito a conocer una pequeña parte de la historia del único castillo real de América, el Castillo de Chapultepec en Ciudad de México. No olvides suscribirte y activar la campanita. La palabra Chapultepec proviene del lenguaje nahuatl, chapuli, que significa saltamontes, y tepetl, que significa cerro, es decir, Cerro del Chapulín, que los aztecas consideraban sagrado y con poderes sobrenaturales. El castillo de Chapultepec se encuentra ubicado sobre una colina en el bosque de Chapultepec, con un diseño en su mayoría barroco y neoclásico. Los virreyes, cansados de su agitada vida en Europa, solían frecuentar la zona con el objetivo de descansar, recrearse o cazar algún animalito. Fue para la época de 1785 cuando el virrey de Nueva España, Bernardo de Galvez y Gallardo, ordenó su construcción para satisfacer los deseos de sus colegas españoles. Pero a pesar de que la construcción fluía con rapidez, don Bernardo no alcanzó a verla terminada debido a su repentino fallecimiento el 30 de noviembre de 1786, causada por disentería amebiana, adquirida en un viaje a Luisiana. Aunque algunos dicen que fue envenenado, pues varios de sus enemigos creían que construía una fortaleza para desconocer desde allí al gobierno de España. Estos rumores llegaron a España y decidieron detener la obra y subastarla en 60,000 pesos, a pesar de que ya se había invertido más de 300,000 pesos mexicanos. Después, para 1806, fue comprado por el gobierno municipal de la Ciudad de México a falta de ofertantes, gracias a lo cual, y casi por un milagro de los dioses, el bosque y el castillo se salvaron de haber quedado en manos de un particular. Para 1840, el heroico colegio militar estableció su sede en el castillo, el cual tuvo un rol importante en la batalla de Chapultepec, en la que Estados Unidos pretendía intervenir a México por la fuerza debido a sus políticas expansionistas, como sucede en cualquier película de invasión extraterrestre. En esta batalla murieron al menos 300 soldados mexicanos, algunos muy jóvenes, destacándose los 6 niños héroes. Después de soportar los días 12 y 13 de septiembre de 1847 el embate prolongado de las tropas de Ward, Kidman y Pillow, la batalla se perdió y posteriormente el país perdió con el tiempo a causa del descuido del gobierno federal de la frontera norte y por considerar en aquel entonces que eran tierras baldías, despobladas y desérticas, se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo y se entregan los territorios de Utah, Nuevo México, Arizona, Nevada, California y una parte de Colorado, Wyoming y Kansas. Texas ya se había independizado en 1836. Fue Miguel Miramón el primer presidente en habitar el castillo en 1850, hasta la segunda intervención francesa en México, que ocurrió luego de que Benito Juárez suspendiera los pagos de la deuda externa en 1861. Como respuesta a este desagravio, Francia, España y el Reino Unido formaron la alianza llamada Convención de Londres e informaron abiertamente su intención bélica en contra de México. Así las cosas, el gobierno termina derogando esta ley de suspensión de pagos, pero la alianza no eliminó su plan. En 1862, gracias a negociaciones, Inglaterra y España deciden devolverse, pero Francia, a quien se le debía menos dinero, obstinadamente anuncia la ocupación de México. Así duraron en guerra varios años más, hasta que gracias a las fuerzas aguerridas mexicanas y también a la posible guerra entre Francia y Prusia y a la derrota de los confederados en la Guerra de Secesión, que era el conflicto entre el sur y el norte de los Estados Unidos para eliminar o no la esclavitud, Francia decide retirarse y olvidar sus intenciones invasivas. Aunque no lo creas, en años anteriores, algunos mexicanos conservadores radicados en Europa habrían iniciado un cabildeo para encontrar apoyo e instalar un régimen monárquico en México por segunda ocasión. Entre los personajes famosos que habitaron el castillo de Chapultepec entre 1864 y 1867 se encuentran Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, quienes restauraron el castillo para dejarlo idéntico a un recinto burgués de su época. Pero esto no duró mucho, pues el mandato de Habsburgo, llamado también el Emperador de México, fue derrocado más adelante en la restauración de la República. Fue capturado, juzgado por una corte marcial y finalmente mandado a fusilar el 19 de junio de 1867 por Benito Juárez y los grupos guerrilleros que lo apoyaban por completo.
Su esposa Carlota, por su parte, adquiría fama de autoritaria y de presionar sus leyes en vez de consultarlas como sí lo hacía su esposo. Se creyó para la época que era ella quien llevaba las riendas, y eso no podía suceder en ese México machista de antaño. Sobrevivió debido a que había partido a Europa para buscar apoyo al imperio establecido en México, y allí pide varias audiencias con Napoleón III. Algunas fueron rechazadas, en otras se quedó plantada. El Papa Pío IX, en cambio, la atendía y le hacía creer que intervendría, pero de igual forma la frustración fue empeorando. La burguesía europea llegó a comentar en los pasillos el fastidio en que se había convertido su presencia, y ante esta situación estresante por las recientes responsabilidades adquiridas, empezaron sus trastornos mentales. Jalaba su cabello, mordía su pañuelo y sus uñas mientras pedía ayuda para su reino, y todo esto detonó para peor cuando se enteró aún en Europa de la ejecución de su esposo en su ausencia. Gesticulaba exageradamente y sufría de delirio de persecución, convirtiéndose en un espectáculo bochornoso para la alta sociedad. Jamás volvió a México. Carlota fue inicialmente tratada por orden de su hermano, luego encerrada en una habitación con barrotes en el castillo de Miramar en Italia, donde irónicamente habitó los primeros años antes de ir a México con su esposo. Allí intentaron rehabilitarla a la vieja usanza desde sus tempranos 26 años. Luego es trasladada al castillo de Bouchout en Bruselas, donde finalmente muere por una neumonía en 1927 a los 87 años y completamente loca. Algunos dicen que su última palabra en el lecho de muerte fue México. Sin embargo, Carlota dejó un legado muy importante en su corta vida y con lucidez, pues gracias a ella se condenó y abolió el trabajo infantil, instauró la educación gratuita y obligatoria para primaria. Bajo su mandato nació la avenida más importante en Ciudad de México, el Paseo de la Emperatriz, conocido hoy como el Paseo de la Reforma, que conectaba la residencia real con el centro de la ciudad, y solicitó hacer un balcón en el castillo para poder observar a su esposo mientras iba y venía del centro de la ciudad. Esto debido a que Carlota era muy celosa y Maximiliano a veces no llegaba a casa a dormir, justificándose diciendo que el camino para regresar a casa era muy complicado, entre otras cosas. Después de todo esto, el castillo de Chapultepec fue usado como residencia presidencial en varias oportunidades y fueron realizadas muchas modificaciones, por ejemplo, la instalación de ascensores. ¿Un castillo con ascensores? Posteriormente, el 27 de septiembre de 1944, el castillo de Chapultepec alberga por decreto el Museo Nacional de Historia, conteniendo más de 100.000 objetos históricos y artísticos que conforman el acervo cultural del país. A través de la historia y desde su construcción, el castillo ha sido blanco de guerras, bastión de defensa nacional, prisión, observatorio. Ha sido derribado, demolidas algunas secciones, restaurado, modificado, hasta obtener la apariencia que vemos hoy. Un hermoso museo lleno de objetos traídos desde Europa por los monarcas y virreyes, entre los que encuentras lámparas, menajes, cortinas, obras de arte, grandes salas y comedores, candelabros, enormes vitrales y muchas cosas más. El baño posee una alberca de mármol que no se usaba porque el agua se enfriaba muy rápido y no había inodoro, váter o retrete, ni tampoco lavamanos, pero sí unas pequeñas tazas de porcelana junto a la cama para hacer las necesidades reales, para luego arrojar las heces cerro abajo por la ventana. De ahí la frase conocida Aguas, que se usa como advertencia de peligro. Podías ser multado si no la usabas o en su defecto ensuciar a algún otro parroquiano desprevenido. Pero como diría el rey, vas a flipar. En el castillo de Chapultepec se grabaron escenas en 1996 de la película Romeo plus Juliet, o Romeo y Julieta, basada en la obra de William Shakespeare, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes. El castillo fue escenario de la mansión Capuleto. También se grabaron algunas escenas de El bolero de Raquel. ¿Usted sabe qué querer decir palabra Chapultepec? ¿A poco usted no sabe? No. No, pues qué más te a saber, si nomás vienen aquí a ver a cómo está el dólar y a ver si compran sopladores.
Curious, Mexican Curious. Fue la primera película mexicana en color en la que participa Cantinflas en el año 1957. El castillo de Chapultepec es el único del continente americano, pues aunque existen construcciones parecidas a un castillo, este es el único que ha sido habitado por sangre real. Puedes ingresar al castillo de martes a domingo desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m. y el costo es de 51 pesos. Los domingos es gratis y siempre es gratis para niños menores de 13 años o mayores de 60 años, maestros o estudiantes con credencial vigente. Espero que te haya gustado el contenido y si es así, no olvides suscribirte y activar la campanita. Gracias por ver este video y feliz semana. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate!